Para realizar las técnicas de corte y coloración, el material vegetal debe estar entero o trozado, siempre que el grado de trozado sea el adecuado para esta técnica. Lo más común es realizar secciones transversales en hojas, tallos o raíces, y a veces, como en el caso de las cortezas, se pueden realizar secciones longitudinales. Los cortes se pueden obtener a mano alzada o empleando micrótomos. Según la consistencia y la presentación del material, se requerirá o no de un tratamiento previo a la obtención del corte. Para materiales frescos y herbáceos o de consistencia blanda, no se requiere ese tratamiento. En cambio, si estos materiales están secos, es necesaria una hidratación. En estos últimos casos, los pasos a seguir serán hidratación o ablandamiento del material, obtención de los cortes, vaciado con hipoclorito de sodio, coloración diferencial, montaje y conservación. Se coloca el material en un vaso de precipitados, se agrega agua corriente de manera que lo cubra por completo y se calienta hasta ebullición. En el caso de materiales muy duros, se pueden agregar al agua unas gotas de detergente o bien se sumerge el material durante un tiempo en un recipiente con etilenglicol a temperatura ambiente. Se utilizan navajas, bisturíes u hojas de afeitar nuevos para obtener secciones de materiales delgados o blandos, como el caso de las hojas. Se utilizan por lo general soportes. Pueden ser trozos cilíndricos de 3 a 4 centímetros de longitud, de médula de sauco, de hinojo o de raíz fresca de zanahoria. Estos trozos se cortan longitudinalmente en dos mitades, entre las cuales se coloca el material a cortar. Si se cortan tallos, los dos semicilindros del soporte se pueden ahuecar de modo de adaptarlos a la forma del tallo a cortar. Si el tallo es bastante consistente, se apoya horizontalmente sobre un portaobjetos y se secciona con cortes limpios de una sola pasada. Es conveniente mantener húmeda la superficie a cortar. El procedimiento consiste en sostener con una mano el soporte con el material y con la otra mano deslizar perpendicularmente la hoja de afeitar o la navaja. Para evitar la deshidratación de los tejidos, las secciones obtenidas se colocan de inmediato en un recipiente con agua, como una caja de Petri o un vidrio de reloj. En general, los cortes a mano alzada pocas veces son inferiores a 30 micrómetros. Pueden ser micrótomos manuales, micrótomos de deslizamiento o micrótomos rotatorios. Los micrótomos manuales consisten en un cilindro vertical hueco que termina en un disco por donde se hace deslizar la navaja. El material a cortar se ubica en un soporte como para cortar a mano alzada. Se coloca luego dentro del cilindro del micrótomo, se ajusta y se hace coincidir la superficie del material con el disco del micrótomo. Se desliza la cuchilla o navaja sobre el disco. El espesor de los cortes que se logra es similar a los hechos a mano alzada. Los micrótomos de deslizamiento se utilizan para materiales frescos, fijados, incluidos o no en parafina, y también para materiales duros como los leñosos. Aquí, la cuchilla se mueve sobre una corredera y el objeto a cortar está fijo en la platina y puede estar o no incluido en un soporte. El material a cortar se ubica en la platina y se ajusta bien. La cuchilla se coloca en la corredera, dándole un ángulo de inclinación adecuado y se ajusta. Se sube o se baja la platina con el material hasta que quede al borde del filo de la cuchilla y se traba. En la escala graduada se marca en micrones el espesor que se desea cortar. Se desliza la cuchilla, se retira el corte con un pincel y se coloca en un recipiente con agua. Con este tipo de micrótomo se obtienen secciones entre 10 y 20 micrómetros. Los micrótomos rotatorios tipo Minot se utilizan para cortar materiales incluidos en bloques de parafina. Es muy útil para obtener cortes seriados. En este micrótomo, la cuchilla está fija y se mueve el objeto a cortar. Se obtienen secciones entre 5 y 15 micrómetros. Previo
Previo a la coloración, es necesario eliminar el contenido celular mediante el agregado de una solución de hipoclorito de sodio al 50%. Los cortes se pueden colocar en vidrios de reloj o placas de Petri que contienen la solución clarificante. El tiempo de vaciado es variable y depende del contenido celular y del espesor de los cortes, por lo cual se deberá controlar hasta que los cortes se vuelvan incoloros o lo más claros posibles. Una vez vaciados los cortes, se retira el hipoclorito y se realizan sucesivos lavados con agua corriente hasta eliminar todo resto del reactivo. Este paso es importante, pues si los cortes conservan alcalinidad, algunos colorantes no los tiñen. Se puede verificar la neutralidad con un papel indicador. Si los cortes no se colorean luego del vaciado, se guardan en etanol 70 para su coloración posterior. Existen numerosas técnicas de coloración en las cuales se pretende diferenciar las paredes celulósicas de las células de las paredes lignificadas. En la gran mayoría de los casos se emplean dos colorantes, de los cuales uno tiñe las paredes celulósicas y el otro las lignificadas, y se denomina coloración doble diferencial o combinada. Aquí veremos la técnica de safranina fast green con base alcohólica y que tiñe de rojo las paredes lignificadas y de celeste verdoso las celulósicas. Es un procedimiento ideal para lograr preparados permanentes que se desean guardar largo tiempo. Los cortes, una vez vaciados y lavados con agua, se colocan en una canastilla con malla metálica o en un tubo de vidrio perforado. No conviene que sean más de 5 o 6 cortes. Se realiza un pasaje por 5 o 10 mililitros de etanol 50 en un vaso de precipitado de 25 o 50 mililitros de capacidad. Luego se realiza un pasaje por 5 a 10 mililitros de etanol 70. Se procede luego a trasladar la canastilla con los cortes a otro vaso con 5 o 10 mililitros de safranina a saturación en alcohol 80, donde permanecerán por un intervalo de entre 15 minutos a 2 horas según el material. Se realiza a continuación un pasaje rápido por un vaso con 5 o 10 mililitros de alcohol 90 y por otro con alcohol 96. Luego se sumerge la canastilla con los cortes en un vaso con 5 o 10 mililitros de fast green a saturación en alcohol 100 durante un intervalo de 30 segundos a 1 minuto. Se realizan 1 o 2 pasajes rápidos por 5 o 10 mililitros de alcohol 100 y por último se pasan los cortes a una placa de Petri o un vaso de precipitado con xilol. La coloración con safranina fast green, por tener base no acuosa, requiere que el montaje se realice en un medio anhidro, como el bálsamo de Canadá. Se colocan unas gotas de bálsamo de Canadá sobre el portaobjetos con una varilla de vidrio. A continuación, se retira el corte del xilol y se apoya sobre el bálsamo del portaobjetos. Se coloca el cubreobjetos con cuidado de que no se formen burbujas de aire. Para evitar las burbujas, se puede humedecer el cubreobjetos con xilol. El secado de los preparados se puede acelerar en una estufa a 35 o 40 grados durante 48 horas. Una vez secos, se sella el preparado con esmalte para uñas alrededor del contorno del cubreobjetos. El material queda listo para su observación microscópica.